Más de 30 años trabajando en la naturaleza, ayudando a los grandes y a los pequeños, porque sin ellos es imposible la vida. Acabábamos el programa anterior hablando de las barreras físicas que los peces encuentran en el río, dificultando enormemente el desarrollo de su ciclo vital. Hoy abordaremos un nuevo problema, la deficiente calidad del agua. Los cursos medios y bajos atraviesan zonas altamente pobladas y áreas industriales, entornos donde se genera una gran cantidad de residuos líquidos que se vierten a los cauces fluviales y contaminan sus aguas. Las administraciones públicas, conscientes de este problema, han construido enormes y costosas depuradoras para que las aguas sucias generadas por la sociedad moderna sean devueltas en buenas condiciones al ecosistema fluvial. Pero no siempre se consigue. En ocasiones, estas instalaciones no actúan como se desea, o simplemente la cantidad de elementos no biológicos presentes en el agua hacen que sea imposible depurarla por completo. ¿Y qué es lo que ocurre en las zonas de montaña? En tiempos no muy lejanos, el agua manaba en los pueblos en forma de fuentes y lavaderos. Hoy en día el agua llega al interior de cada casa y con solo abrir el grifo podemos disfrutar de ella en abundancia, permitiéndonos tareas que a nuestros bisabuelos les habría parecido un auténtico milagro. Pero esta comodidad tiene un precio. Esa agua potable que recibimos desde el manantial es devuelta al río totalmente modificada. En su interior irán disueltas sustancias extrañas dañinas para el ecosistema acuático. Se rompe el frágil equilibrio que una infinidad de microorganismos descomponedores luchan por mantener, detergentes, lejías, aceites que acaban con la capacidad de autodepuración de los cursos de agua. Tradicionalmente, cada casa solía disponer de un pozo negro o simplemente de un desagüe en el prado. De esa manera, y aunque fuese inconscientemente, los vecinos usaban la tierra como filtro biológico, capaz de absorber cualquier sustancia contaminante. Pero en su afán por proteger los ríos, en muchos de estos pueblos las administraciones llevaron a cabo obras de saneamiento. De esta manera, todas las aguas sucias del pueblo, incluyendo las generadas en las cuadras, fueron canalizadas hasta una pequeña depuradora antes de verterse al río. En muchos casos fue peor el remedio que la enfermedad.
Muchas de ellas están inservibles al poco tiempo, con depósitos y filtros saturados de residuos sólidos. Esos líquidos contaminados que antes se filtraban a tierra en diferentes lugares empezaron a verterse junto al río en un solo punto. Se ha tratado de subsanar el problema con sistemas más modernos y fiables y con un mantenimiento más exhaustivo, pero aún así se trata de instalaciones que solo tienen capacidad de hacer un tratamiento biológico de las aguas, permitiendo que otros elementos contaminantes lleguen al río. Y esta es otra de las situaciones con las que nos encontramos en las zonas de montaña. Los pueblos en los que se ha hecho el saneamiento. Cada casa lleva sus aguas sucias por unas alcantarillas. ¿Hasta dónde? Como no hay depuradora, hasta el río. Esta es la arqueta y aquí directamente nos vamos al río. Toda la contaminación de las casas, todo lo que es los productos de lavar, los detergentes, las lejías, directamente al río. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos de verdad en cuanto a conservación de nuestros ríos. No son los depredadores, son los detergentes. Ilja Schröder es un naturalista e investigador alemán afincado en el oriente de Asturias que dedica parte de su vida al estudio de la biología de los seres vivos que habitan en los ríos. Con él vamos a descubrir uno de los animales más emblemáticos, la nutria. Una de las principales características de un buen investigador es la paciencia. Ilja monta su escondite al lado del río. Esperará oculto a que la nutria recorra sus dominios y grabará las imágenes de la vida secreta de esta especie. Ilja, ¿cuántos años llevas estudiando las nutrias en estos ríos de Asturias? Cuando empezamos, o cuando empecé realmente a trabajar en este río, era en el 2001. Era como hace 18 años. ¿Y durante todos estos años ha habido algún cambio en el río? Sí, por desgracia sí se notaban bastante cambios.
sobre todo que en la calidad del agua y que trajo la pérdida de bastantes especies finalmente. ¿Especies de peces o de...? Sí, peces, pero principalmente era el cangrejo del río, que se perdió, que había uno de los últimos reductos de cangrejo autóctono en este río y como hace 8 o 10 años desapareció completamente. Lo que más se notaba era un declive de la población de las nutrias. Como dijo, en 2001 podía observar entre 5 o 7 nutrias durante el año en este río y ya solo hay una hembra normalmente y a veces entra también un macho. No, sobre todo en la época de cría, que sí entra el macho por visitar a la hembra, pero la hembra vive el resto del año casi sola aquí. FAPAS no recibe ayudas ni subvenciones públicas. El trabajo se financia con la ayuda de nuestros socios. Yo soy socia del FAPAS. Y yo también. Si te gusta la naturaleza, ayúdanos a protegerla. Hazte socio del FAPAS.